Bueno, entonces, como decía, igual muchas gracias al maestro Aurelio Hipólito Tudorán por su apoyo y confianza, sobre todo en el Tribunal Electoral, para celebrar actividades académicas de este tipo, que si bien podríamos decir que no están relacionadas directamente con lo electoral, pues es una muestra patente del interés que tiene nuestro magistrado presidente de querer desarrollar actividades en la que pueda interactuar con la población en general y hacerles saber el trabajo que estamos realizando dentro de nuestra institución. Y bueno, vamos a empezar con una cuestión muy general, si me permiten, saber qué es el COVID. El COVID no es una enfermedad nueva, déjenme decirles, es una enfermedad que, de hecho, eh, se ha dado desde hace ya algunos años, incluso por ahí había un comercial o había un meme donde mostraban el Lysol, por ejemplo, y decían que era bueno para el coronavirus. Pero pues el coronavirus no es el único, el que con nosotros conocemos nosotros actualmente, no es el único existente. El coronavirus es un virus zoonótico que tiene como característica principal la transmisión entre animales y humanos. Y en este caso, los animales mamíferos son usados como receptores y asimismo reservorios y hospedan el virus hasta en tanto puedan transmitirlo a los seres humanos. Para los animales no es un virus maligno, sino todo lo contrario, simple y sencillamente lo cargan, son portadores, no les causa ningún efecto, pero nosotros los humanos obviamente sí tiene problemas o causa acciones negativas. En este caso, uno de los animales que permite en mayor medida la transmisión de la enfermedad es el murciélago. Ustedes por allá habrán visto el meme, en México, muy común, de que la mujer que cocinó el murciélago, pues no lo sancochó correctamente y en consecuencia fregó a media humanidad. En este caso, pues bueno, esto es debido a que se considera que fue una sopa de murciélago mal preparada, eh, eh, como se preparada, y bueno, eso combinó de una otra forma las condiciones adecuadas, creó las condiciones adecuadas para la transmisión del virus. En este caso, pues bueno, el caso de los murciélagos, esto facilita la recombinación y los eventos mutagénicos, lo que crea una mayor diversidad genética en el virus. Como decíamos, es un virus que afecta principalmente a los animales mamíferos, que afectan las células del tracto respiratorio y el gastrointestinal. De hecho, en la actualidad, algunas personas, si ustedes observan, se van a dar cuenta que tienen problemas con lo que son las vías respiratorias, no pueden respirar, es el síntoma más alarmante, pero también está causando muchos problemas en lo que son los órganos internos del ser humano. Por lo tanto, es un virus dañino que afecta principalmente a la especie humana, no a los animales. Eh, Se da, como he comentado, en muchas especies, pero no en todas ha podido pasar a los seres humanos. Existe, como yo decía, diversos tipos de coronavirus. Esto se da desde 1960, en la que al hacer un análisis de las cavidades nasales en pacientes que presentaban resfriado común, se dan cuenta de que sí existe un virus diferente al que se denomina coronavirus. Incluso le dan algunos nombres, como es el 229E, el OC43, el NL63, el HQ1, y bueno, también podemos decir que este virus tiene como característica que es generalmente endémico, es decir, solamente afecta a los habitantes de una determinada región o país. En un principio se decía que el virus solamente se iba a desarrollar en lugares que tenían un ambiente frío, pero pues el virus ha mutado y ha afectado tremendamente a aquellos países que pensaban que por el calor que predomina en la zona, incluyendo México uno de ellos, se iba a disminuir el efecto del virus y que iba a morir, siendo completamente falso porque el virus ha cambiado, ha mutado y bueno, esto nos habla de acciones alarmantes que hay que realizar y sobre todo necesarias para sobrevivir. Como decía, estos primeros virus, desde el 229 al HKUI1, perdón, provocan infecciones leves en lo que es las vías respiratorias. Solo en casos graves o raros pueden provocar daños en lo que son los niños o las personas de edad avanzada.
Incluso, característica principal que tenemos del coronavirus que nos está afectando a nosotros, el SARS-CoV-19, 19, es que está afectando a personas de la tercera edad y a niños en determinado momento de una edad muy temprana. Pero se dice que cuando el niño tiene una determinada edad, pues no tiene ningún problema, igual que la población joven, siempre y cuando no tengan algún padecimiento que los afecte de manera interna, como puede ser, por ejemplo, alguna enfermedad como el asma, o puede ser un diabetes a una edad temprana. Entonces, el virus que tiene la posibilidad de poder desarrollarse en condiciones propicias. Hay otros dos virus que surgieron después de esos que mencioné originalmente, que uno es el síndrome respiratorio de Oriente Medio y el otro es el síndrome respiratorio agudo y severo. Uno es conocido como MERS-CoV y el otro es SARS-CoV. Vamos a ver de qué trata cada uno de ellos. En el caso del coronavirus que nosotros tenemos o que estamos combatiendo actualmente, es uno que surge precisamente en la ciudad de Wuhan, en China. Esto a finales del año pasado, y su origen es desconocido. Se ha asociado de manera reiterativa porque dicen que empezó en un mercado de la ciudad de Wuhan, de animales exóticos. Pues bueno, es derivado del murciélago, como ya he comentado. Sin embargo, este coronavirus, al igual que todos los demás, tiene características similares. Produce un resfriado, produce fiebre, produce tos, hay síntomas respiratorios como fue la disnea y otras alteraciones de la respiración. Hay problemas gastrointestinales como es diarrea, incluso puede, con la finalidad de disminuir lo que son las defensas del cuerpo humano. En algunos otros casos más, cuando se padece la enfermedad, puede provocar bronquitis, puede crear una neumonía. Incluso aquí en Tabasco hubo también en un determinado momento la creencia de que la neumonía atípica eran casos de COVID. En casos más graves podemos encontrar que hay un síndrome respiratorio agudo severo, que es cuando, por ejemplo, el paciente lo entuban, y también podemos encontrar otros síntomas como es el fallo de insuficiencia renal, y en algunos casos los mismos síntomas, al no ser tratados adecuadamente de manera inmediata, pueden provocar la muerte. Como he comentado, los síntomas más habituales son la fiebre, la tos seca y el cansancio, aunque hay otros síntomas menos comunes como son las molestias y dolores, el dolor de garganta, la diarrea, la conjuntivitis, dolor de cabeza, pérdida del olfato del gusto, que incluso en muchos aspectos vamos a encontrar que con esto de la pérdida del sentido del olfato, una de las cosas que hacen algunos médicos y que me ha tocado ver también es que rocían en su consultorio médico algún perfume fuerte. Entonces, si la persona que padece la enfermedad llega y no siente el perfume, entonces ya es un elemento para determinar o considerar que podría tratarse de un caso de COVID-19. Otras cuestiones que también son menos comunes son las erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies. Los síntomas más graves, que es los que han derivado en que los pacientes sean llevados a un centro de salud, es precisamente la dificultad para respirar o la sensación de falta de aire, el dolor o presión en el pecho y la incapacidad para hablar o moverse. En algunos casos, la transmisión se da a través precisamente de las gotículas que se emiten al momento de hablar, y al momento en que tenemos dificultad para respirar, tendemos a jalar mayor aire, y esto hace que se utilice una técnica invasiva que es la intubación, pero que mucha gente en la actualidad la consideran una medida no leve cuando no la han sentido, pero es meter un tubo por toda la tráquea hasta que lleguen los pulmones para ayudar a la persona a respirar. Y crea otros problemas porque mientras va pasando por lo que es la garganta hasta llegar al esófago, va causando daños, va lastimando las vías, porque lo que hace el coronavirus es que las vías respiratorias las va cerrando, las va reduciendo, y entonces imagínense de pronto tener que meter un tubo por lo que es la garganta que vaya bajando hasta llegar decía yo, al esófago, y entonces en ese caso, viendo que el espacio está muy cerrado porque se necesita abrir para efectos de que puede entrar oxígeno. Entonces, para aquellos que piensen que realmente no pasa nada si se le entuba, pues bueno, decirle que están equivocados completamente.
Una vez que el coronavirus ha infectado a una persona, este se transmite de manera muy simple y se transmite de persona a persona. Les decía yo, a los animales no pasa absolutamente nada, pero a los seres humanos sí. Y no solamente se necesita o no se requiere un contacto complicado, un contacto completo, sino simplemente en muchas ocasiones el roce, en muchas ocasiones el contacto solamente un saludo. En un principio, cuando empezó la pandemia, se pedía que la gente no saludara de beso, no saludara incluso de mano, para efectos de que evitar ese tipo de cosas y que se estuvieran utilizando gel antibacterial constantemente para evitar la propagación. Y es que en realidad, aunque podemos pensar que es una cuestión leve, no lo es, porque no existe un tratamiento específico para la enfermedad. No obstante, cuando el síndrome está empezando, pues bueno, puede ser manejado clínicamente. De hecho, lo que sucede en cada caso, y eso es importante también analizarlo, porque en muchas ocasiones las personas van hacia lo que son los consultorios médicos, un paciente que padece COVID le transmite la receta al otro pensando que tiene lo mismo, cuando en este caso la sugerencia es que cada tratamiento debe ser particular para cada persona por lo que puede estar presentando. Puede ser que esa persona no padezca, por ejemplo, hipertensión a la persona que le dieron la receta y esta otra persona sí lo padezca, o puede ser que no padezca diabetes la persona que le dio la receta originalmente y la segunda sí lo padezca. Entonces, son cuestiones que hay que analizar porque, por ejemplo, hay otras enfermedades también que aunque no se hacen mención en el manejo de la enfermedad, como es, por ejemplo, el EPOC, o por ejemplo, lo que es también el asma, sí son necesarios por lo menos el aviso o el auxilio del doctor para efectos de que pueda determinarse de manera particular el tratamiento que debe llevar cada persona. El SARS-CoV que nosotros conocemos, o el SARS-CoV, perdón, este es el anterior, este es el síndrome respiratorio agudo y severo, vamos a pasar a los síntomas del COVID-19. Este es un virus que se detectó en el 2002, para que veamos la diferencia entre lo que es el SARS-CoV-19 y este SARS-CoV, o síndrome respiratorio agudo y severo. Sí, por eso se llama SARS. Este síndrome empezó en el 2002, porque mucha gente dice, ¿por qué es una pandemia? ¿Por qué le tenemos miedo si no nos va a pasar nada? En realidad es un virus al que hay que tenerle mucho cuidado por las mismas características. En el síndrome respiratorio agudo y severo, que nace en el 2002 en Asia precisamente, y que se identifica a finales de febrero de 2003, se percata los médicos, por ejemplo, que este síndrome afecta lo que es el tracto respiratorio, tanto en su parte superior como en su parte inferior. Sin embargo, solamente de las personas que se contagiaron, entre el 20 y el 30% de los pacientes requirieron ventilación mecánica. En realidad, hubieron más de 8,000 personas infectadas y la mortalidad se ubicó en un 10%. Y dentro de esa tasa de mortalidad se dijo que afectaba principalmente a lo que eran las personas ancianas o con morbilidades. Si bien es cierto también, la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta global, pues bueno, solamente la enfermedad se propagó en pocos países, llegó a América del Norte, llegó a América del Sur, viajó por Europa y Asia, pero desde después, así como nació, así fue desapareciendo y desde el 2004 no ha habido ningún caso conocido. El otro virus, que es el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que se encuentra en el 2012, les recuerdo, la anterior sale en el 2002 y se informa de ella en el 2003. El otro que tenemos, el otro coronavirus, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, se ubica o se encuentra, se descubre en septiembre de 2012. Es un nuevo tipo de coronavirus, lo que obliga de una cuenta a que la Organización Mundial de la Salud emita una alerta sanitaria. Y en este caso, esta enfermedad no se transmite fácilmente de persona a persona. Los países que, aunque nacen en el Oriente Medio, pues bueno, se encuentran algunos casos en Francia o Túnez, hay personas infectadas, se encuentra de nueva cuenta que es un virus de origen zoonótico, es decir, por medio de animales, pero que estos, al final del 2013, lo que hace es que se encuentran o se registran 124 casos confirmados en Arabia Saudita y determina 52 muertes. A mediados de 2014 hay 2 casos en Estados Unidos de 2 médicos que habían viajado a Arabia Saudita y que se habían contaminado del virus.
A mediados del 2015 hay un brote importante en Corea del Sur debido a que una persona visitó 4 hospitales en Seúl para tratar la enfermedad y en ninguno le daban con la enfermedad y por lo tanto al estarse trasladando de hospital a hospital, pues crea lo que es la disposición para que el virus pueda propagarse. En el diciembre de 2019 hay 2.494 casos y se determinan 858 muertes por infección de esta enfermedad. Está en 27 países y la tasa de mortalidad es de 34.4%. Algo que se obtiene de este virus es que el tratamiento que realizan los médicos lo hacen a través del uso de plasma. Y ustedes se habrán percatado que en la actualidad, por ejemplo en Tabasco, hay algunas páginas en Facebook principalmente que piden a la gente que si tienen conocimiento de alguna persona que ha tenido coronavirus, que por favor contacte al hospital porque tienen a una persona enferma y que el plasma puede ayudarlo a salvar. Han intentado a través del uso del plasma generar un remedio para evitar que el COVID-19 pueda afectar a la persona de tal manera que le cause la muerte. Y esto es derivado precisamente del estudio que se hace de este síndrome respiratorio de Oriente Medio, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con el COVID? Bueno, pues bueno, provisionalmente se le llamó 2019 nCoV. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud lo bautizó posteriormente como el nombre de SARS-CoV-2. Y la gente pues le ha dado el nombre de COVID-19, sobre todo por el año en que se da. Este es un virus que afecta a las vías superiores, puede infectar el tracto respiratorio inferior y causar neumonía, aunque los síntomas en general más leves son más leves que en las enfermedades como SARS y MERS, pues es todavía mucho más peligroso. Como hemos dicho, las manifestaciones más comunes son la fiebre, la tos, la dificultad para respirar, la sensación de falta de aire es importante también como elemento para determinar que se trata de COVID-19 y además hay la aparición de infiltrados pulmonares bilaterales en radiografía torácica. Otra cosa también importante también, y es la diferencia con los demás virus, y por eso hay que tenerle mucho cuidado, es que a diferencia del el síndrome de Medio Oriente y el anterior que nace en el 2002-2003, es que el coronavirus se propaga de manera mucho más rápida. Incluso el periodo de incubación es mucho más rápido y eso hace que alerte a la población mundial con respecto a los fenómenos que pudiera tener o las consecuencias que pudiera tener el virus. Principalmente no es tanto por la propagación del virus, sino por el tratamiento que aún no existe. Para que entendamos también dónde nace el virus, pues bueno, Wuhan es una ciudad que tiene aproximadamente 11 millones de habitantes y se ubica en la provincia Hubei en China. Ahí en la imagen ustedes podrán darse cuenta que Hubei es una ciudad que se encuentra más o menos al centro entre norte y sur, al suroeste de lo que es China. No es una ciudad pobre, no es una ciudad marginal, sino al contrario, es una ciudad desarrollada en todos los aspectos. Cuando se da el nacimiento o el descubrimiento de este padecimiento, que es precisamente en el 2019, diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud para el 7 de enero ya lo considera un caso de neumonía de etiología desconocida y 3 días después, el 7 de enero, es decir, el 10 de enero, los científicos de Shanghai publicaron los datos genómicos completos del nuevo virus. En este caso, las autoridades locales habían informado que este brote de esta nueva enfermedad se debía a que posiblemente se hubiera adquirido una especie de algún animal en el gran mercado de animales y mariscos de la ciudad de Wuhan. Eh, para ese entonces ya la Organización Mundial de la Salud emitió lo que es una serie de orientaciones provisionales para que todos los países se prepararan ante la posible llegada de este virus, sobre todo porque teníamos que tener el conocimiento del tratamiento que le podíamos dar. Y entonces empezamos Le podíamos dar a las personas enfermas. Asimismo, pues bueno, también se tenía que tener un protocolo para el tratamiento de las muestras, de los análisis de las muestras, el tratamiento que se le iba a dar a los pacientes y sobre todo el control que se le tenía que dar a la población. Si ustedes recuerdan también, una de las cosas y notas que hicieron que todo el mundo volteara los ojos hacia lo que fue China, fue la creación de un hospital en menos de 7 días, en 3 días, si no mal recuerdo, ¿no? Que lo construyeron inmediatamente para efectos de poder tener y ahí tratar el virus y contenerlo más que se pudiera para efectos de no afectar a toda la población.
De ahí podemos encontrar también que el virus se propaga, como decíamos, de manera muy rápida. Mucha gente piensa que el periodo de incubación son de 15 días, pero déjenme decirles que es una información que aunque es la media, no es del todo cierta, porque el virus pues, se puede incubar entre 4 y 7 días. En Europa, por ejemplo, en un principio consideraron que el virus podía propagarse de 1 a 2 días y llegar hasta los 14 días. Y se han hallado casos en algunos momentos de que la persona que se infectó de coronavirus eh, tuvo desde el momento del contagio hasta el momento en que aparecen los síntomas 27 días de incubación. Este virus, como he señalado, se transmite principalmente por contacto directo con las secreciones respiratorias de un animal o persona infectada, y esto es a través de las gotículas respiratorias. Cuando nosotros hablamos, emitimos, por ejemplo, salivas, lanzamos saliva, y entonces esas gotículas que salen de nuestra boca, al momento en que hacen contacto con la piel del ser humano, se convierten ya en un posible foco de contagio. Por ello también se decía de la cuestión de la tos y de los estornudos, porque pues cuando estornudamos emitimos la mucosidad que emitimos sale a una velocidad muy rápida también y a una fuerza increíble. Por lo tanto, se recomendaba que si alguien tosía o alguien estornudaba, bueno, se cubriera la boca con lo que era el codo, por ejemplo, ¿no? La parte interior del codo, para efectos de evitar que el virus saliera y de esta forma se propagara. Otras medidas que hemos tomado con respecto a esto y que aprendimos de una otra forma de los chinos fue la cuestión del uso del cubrebocas. El nuevo virus, como hemos dicho, puede contagiarse a una persona y aparentemente no tener síntomas, ¿sí? Lo que se ha denominado como personas atípicas a la enfermedad, que tienen coronavirus, pero que no tienen ningún síntoma, y esto es alarmante porque está hablando también de la mutación del virus. Es decir, la persona puede tener el virus y no saberlo, y esto de una otra forma dificulta lo que es la vigilancia que debe establecer el sector salud para efectos de evitar la propagación en un grupo determinado. Recordemos que cada ser humano tiene una complexión diferente, y esto de una otra forma hace que el virus se adapte también a cada uno de nosotros, ¿sí? Incluso podemos decir que la Organización Mundial de la Salud todavía tardó un mes en declarar a lo que fue el coronavirus una enfermedad o una epidemia de atenciones universales, y por ello pues llamaba a que todo el mundo le prestara atención. En un principio, si ustedes recordarán, cuando la Organización Mundial de la Salud hace el llamamiento a que consideremos al coronavirus como pandemia, pues mucha gente no consideraba que fuera necesario, y por lo menos no creían que fuera a ser cierto. Es más, muchas personas dijeron que el virus no llegaría a nuestro lugar porque pues, moriría en China, ¿no? Incluso también hubieron memes en ese aspecto en el que decía que como era chino, pues no iba a durar. Se acordarán ustedes también en ese aspecto, ¿no? Pero el primer país que paga las consecuencias de la relajación de sus medidas de seguridad es Italia. En Italia, hace un mes aproximadamente, en mayo, el 30 de mayo, se confirmaron 232,000 personas. De esas 232,000, habían 153,000 recuperadas y se reportaron 33,229 muertes, ¿sí? En este caso, con Italia, se dijo que, por ejemplo, la enfermedad había viajado, trasladándose de China a lo que era Italia, era una enfermedad de viaje, una enfermedad de traslado, y en este caso había afectado a personas que no tenían antecedentes de estancia o contacto directo más adelante con personas con antecedentes de estancia en ninguna de las zonas afectadas. Es decir, ninguna de las personas había visitado los países que se consideraban focos de atención, como era, por ejemplo, Francia, como era China, por ejemplo, ¿no? De este caso, también aprendimos en Italia el límite de edades que se debía de considerar para las personas infectadas, porque consideramos que era una enfermedad que estaba afectando a las personas de la tercera edad, cuando en realidad ya en Italia nos damos cuenta que está afectando a personas mayores de 45 años. Esto ha obligado incluso a lo que es la Organización Mundial de la Salud a fijar la edad de 40 años como para personas que pueden sufrir el riesgo de tener la enfermedad. De hecho, originalmente, como he comentado, se relacionaba a la enfermedad con personas de edad avanzada, más de 60 años, y que tenían otras enfermedades previas, como era
tumores abdominales, una insuficiencia hepática, o crónica, una miocarditis o una disfunción renal. Sin embargo, pues bueno, el problema que ha tenido Italia es que se confió demasiado con respecto a la enfermedad y esto da como resultado que hubiera una mayor incidencia en las personas que estaban enfermándose. Sobre todo porque Italia es muy conocido por viajar continuamente a países chinos. Digo, como dato curioso, ¿no? De ahí tenemos, por ejemplo, que en la actualidad, el día de ayer teníamos que en Italia habían 240.961 casos, y de muertes habían, por ejemplo, 34.818 personas recuperadas, perdón, muertas. Eso habla y es alarmante la cantidad en todo el país. 34.818 personas muertas o fallecidas por el coronavirus. De esto, fíjense ustedes, tenemos, por ejemplo, el mapa que se publica por parte de la Organización Mundial de la Salud y que lo hace propio Google, de los estados o las regiones que tienen una mayor incidencia en cuanto a coronavirus, para que veamos y entendamos también por qué es importante las medidas que estamos aplicando en materia de prevención. Por ejemplo, en la Lombardía, el Piemonte, la Emilia-Romagna, en lo que es el Véneto o la Toscana, que son lugares que se encuentran, en la Liguria también, al norte, son en los lugares donde se encuentra la mayor cantidad de personas con coronavirus. Más hacia abajo está Lazio, que si ustedes, en la región de Lazio, que si ustedes quieren ubicar Lazio, es conocida porque ahí se encuentra Milán, que se encuentra un poquito más abajo, pero no pasa del centro. Y entonces encontramos que la mayor parte del contagio lo encontramos en la Lombardía, ¿sí? Después viene el Piemonte, después la Emilia-Romagna y después el Véneto. Veamos dónde se ubican cada uno. La Lombardía, como he dicho, se encuentra en el norte, cerca de Suiza, incluso colinda con Suiza. Después está, por ejemplo, el Piemonte, que es otra región, que ahí está en la parte norte igual del mapa, que incluso colinda con Francia y Suiza. Y, por ejemplo, ahí en el otro mapa que ustedes van a ver, van a encontrar lo que es el Véneto, que es famosa porque ahí se encuentra Venecia. Está también la Emilia-Romagna, que se encuentra Bolonia, y está la Toscana, que ahí está Firenze o Florencia. ¿Sí? Está, como decía hace rato, la parte norte de Italia es la que está sufriendo las consecuencias mayores de lo que es el virus y de una u otra forma está afectando a países con los que colinda, porque es, repito, en el norte donde vamos a encontrar la mayor cantidad de contagios en Italia. Vamos a avanzar un poquito más. En el caso de México, que es el tema que nos interesa, y para ir aterrizando el tema que nos vamos vamos a tratar el día de hoy, y vamos a encontrar, por ejemplo, que hace 30 días, 31 días, México se encontraba en el lugar número 11. ¿Sí lo aprecian ahí? Hace un mes, 31 días aproximadamente, nosotros teníamos 84.627 casos confirmados. De esos, se había recuperado 59.610 y teníamos 9.415 personas fallecidas. Muy por encima de Estados Unidos, aunque estábamos debajo de China continental, arriba de China continental y arriba de Arabia Saudita, incluso de Pakistán. Canadá, que tiene una mayor superficie, presentaba 89.418 personas o casos de coronavirus. Estaba Turquía, estaba la India, estaba incluso Alemania. Italia, para hace 30 días ya había bajado del ranking, ya no estaba en el primer lugar, sino que ya había ido descendiendo. Incluso Estados Unidos, por la mayor cantidad de territorio que tiene, vamos a encontrar que se ubica dentro del primer lugar. Y de ahí teníamos en tercer lugar a Rusia, que más o menos compite en igual porción de territorio, pero obviamente Estados Unidos nos sobrepasa en todos los aspectos. Y esto es alarmante también por la cercanía que tenemos con Estados Unidos. Ojo, ese punto es también considerable y hay que poner atención a ello. Eso fue, decía yo, hace 30 días, fue el 30 de mayo. Al día de ayer, fíjense ustedes, nosotros seguimos en el lugar número 11. Es decir, seguimos manteniéndonos en el mismo lugar. Estados Unidos está igual, en el mismo lugar. Brasil sigue igual, liderando, y Rusia sigue con el tercer lugar.
Ya Italia ya fue bajando más todavía. ¿Se acuerdan ustedes el anterior donde estaba Italia? Italia estaba en el 2, 4, 5, 6, sexto lugar. Ahorita ya se encuentra en el lugar número 9. Y México sigue en el 11. No aparecía Irán, ya Irán ya nos rebasó a nosotros, pero aún así México en ese entonces tenía 84.627 casos confirmados de coronavirus y en la actualidad tenemos 231.770. Muertes por coronavirus tenemos 28.510 por sobre los 9.415 en 30 días. Es decir, casi hemos duplicado las cifras. Bueno, las duplicamos de hecho, ¿sí? De 9.415 a 28.510 personas fallecidas. Se han tratado de utilizar o hacer uso de algunas medidas básicas para reducir lo que es el riesgo, como es el contacto directo con personas que tienen la sintomatología, es decir, mantener una distancia de 2 metros aproximadamente, el lavamiento de las manos con agua y jabón y sobre todo con soluciones hidroalcohólicas. Aquí el gel antibacterial nos ha estado ayudando muchísimo, sobre todo por el nivel de alcohol que tiene, aunque es importante también señalarlo, en algunos lugares, si ustedes llegan a comprar algo, alguna tienda, se van a dar cuenta que ese gel está rebajado y no es adecuado. Aguas. Porque mucha gente piensa que llegando a un local y bañándose de gel es suficiente. No, no es cierto. El gel que se están utilizando en algunos negocios está rebajado para evitar gastos. Porque quieran o no, es un gasto el comprar el gel. Y entonces, mucha gente está pensando que se está cuidando con el gel, pero el nivel de alcohol que tiene el gel es bajo. Por ello, cuando salen a la calle, lo conveniente es que cuando regresan a su casa, se laven nuevamente las manos o se bañen completamente. Otra situación que se está dando es el tocarse en ojos, nariz y boca, y esto es difícil, sobre todo porque estamos muy acostumbrados, los mexicanos, que gesticulamos mucho. Tengo gente aquí, por ejemplo, aquí mando un fuerte saludo a mi amigo Gabriel de Bucaramanga. Somos muy dados a tocarnos ojos, nariz y boca, gesticulamos mucho, estamos tocándonos. Ustedes se dan cuenta que ahorita que he estado hablando y que no tengo el cubrebocas, estoy tocándome de una otra forma, porque estamos acostumbrados. Y es algo que nos ha costado trabajo muchísimo, ¿no? Decía yo, el distanciamiento de 1 a 2 metros, cuando en espacios públicos no sea posible, pues uno se solicita que se haga uso de la mascarilla del cubrebocas. Algunas personas no lo utilizan, piensan que no es algo necesario, pero pues bueno, pasa, ¿no? Si hay, por ejemplo, algún síntoma de infección respiratoria aguda, bueno, mantener la distancia, cubrir nariz y boca, usar pañuelos desechables, ropa con el codo flexionado al sonadito ser y lavarse las manos, y sobre todo, en el caso de los centros de atención sanitaria, pues bueno, debe realizarse una práctica más adecuada al tratamiento y prevención de la enfermedad, sobre todo todas aquellas que son de carácter infeccioso y bueno, en México hemos tenido la suerte de una otra forma que los hospitales ya se han, en ese caso, generado o generalizado en cuanto al tratamiento de infecciones. Si una persona padece coronavirus, obviamente ya tenemos un hospital en especial al que tenemos que ir en Tabasco para el tratamiento de la enfermedad, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en México? Vamos a ver. Si bien es cierto, la pandemia del COVID es una enfermedad que pone en riesgo lo que es la vida, la salud, la integridad personal de cada individuo, pues bueno, esta enfermedad tiene un impacto a un mediano, a un largo y a un plazo inmediato, sobre todo para la sociedad en general. Este coronavirus ha creado inquietud y preocupación, sobre todo en lo que es la vida social, en la vida económica y en nuestra vida política. En cuanto a la vida social, ya se acabaron las salidas a los antros. Ya no salimos a los antros. En cuanto a la vida económica, puedo decirles que esto ha generado de una u otra forma un problema serio, decía yo, porque la gente no puede salir a trabajar. Y en esto ocasiona problemas porque pues no hay dinero. Y si no hay dinero, pues mucha gente vive del comercio informal. Así también, por ejemplo, en la vida política. En algunos lugares, y el magistrado Rigoberto no me va a dejar mentir, se suspendió probablemente lo que fueron las elecciones en virtud de que no habían las condiciones propicias para poderse desarrollar la misma. Asimismo, también quiero señalar
que existe una separación en lo que es la actuación del Estado y lo que es la actuación de la población. Por un lado, los organismos públicos están interesados en saber cuáles son las facultades y atribuciones que tiene cada uno de los órganos del Estado y por ello también se discute con respecto a quién le corresponde atacar lo que es la emergencia que tenemos. En su país, por ejemplo, Hugo López Gatell se ha convertido en la figura pública, pero representa lo que es el gobierno federal. Aquí también tenemos nuestra secretaria de Salud, que también en un principio informaba continuamente de los casos que teníamos de coronavirus y nos decía cómo nos encontrábamos, pero pues como sabemos, también ella se enfermó de la enfermedad. Por otro lado, la población, aunque no está acatando en gran medida lo que son las reglas que ha fijado el gobierno para efectos de que evitemos la pandemia, pues se está exigiendo una mejor calidad de los servicios de salud, incluso están solicitando estímulos fiscales, están solicitando estímulos económicos y en algunos casos también solicitan lo que es la modificación del presupuesto público. Recordarán que hace poco con la cuestión de los impuestos, mucha gente decía que se debía de condonar los impuestos o por lo menos hacer una reducción del pago de impuestos por efectos de que la pandemia en la que estábamos. Pero recordemos que los impuestos pues, son del año pasado lo que se deben de pagar. El gobierno federal a esa situación respondió que para el año que viene, pues considerar la situación que se está presentando con respecto al coronavirus. Pero de una u otra forma es la separación, insisto, es el resultado de la separación que existe entre lo que son los órganos públicos y lo que es la población en sí. Por un lado, la población está exigiendo, pero también, por otro lado, la población no está tomando los cuidados necesarios para controlar la pandemia. En Tabasco, por ejemplo, el primer caso de coronavirus, el país lo tuvimos, a nivel global, perdón, lo tuvimos el 28 de febrero de 2020, el primer caso. El secretario Hugo López Gatell, el que yo comentaba hace rato, había comentado que se trataba el primer paciente de una persona que había viajado a Italia, que había residido en Italia y que había regresado a México y que, pues bueno, se había contagiado, por lo tanto, estaba en su casa, estaba en buenas condiciones, estaba en aislamiento epidemiológico y se esperaba la confirmación del caso. Asimismo, también ya se había hecho mención de un segundo caso que se había reportado en Sinaloa. Y también, por otro lado, había el caso de unas muchachas que habían viajado de Italia a México, una de ellas había viajado a Tuxtla y se estaba en la búsqueda de la localización para efectos de hacer la prueba y determinar si padecía o no el coronavirus. Por lo tanto, se convierte en una enfermedad viajera. Nosotros sí llegamos tarde a lo que es el coronavirus, eso hay que reconocerlo. Cuando el 18 de marzo México tuvo su primer defunción, ya en el caso de España, ella ya tenía varios casos muertos, incluso se aumentó la cantidad tremendamente. Si ustedes observan en la gráfica, el 25 de febrero España tenía 9 casos y México todavía no tenía ninguno. Así fueron transcurriendo, decía, hasta el 11 de marzo, que ya tenemos 11 casos registrados. En cuanto a México, pues bueno, ustedes se habrán percatado que en la actualidad, al día de ayer, Tabasco sigue ocupando lo que es el tercer lugar en contagios. En la Ciudad de México, el nivel de contagios, casos confirmados, son 47,047 casos. Mientras que en el Estado de México, que es el segundo que le sigue, son 33,480 casos. De ahí baja Tabasco con 10,221 casos. Y en cuanto a muertes, pues bueno, podrán observar que Tabasco ya ha acumulados 1,016 con respecto al Estado de México, que tiene 4,164. Podríamos considerar que no es alarmante, sin embargo, debemos también tener en cuenta que la población de Tabasco es muy inferior a la que está en el Estado de México, incluso en la Ciudad de México. Por lo tanto, llama la atención la rapidez con que se están efectuando los contagios aquí en el estado. En nuestro primer caso lo tuvimos el 18 de marzo, el Día de la Expropiación Petrolera de México, y lo que fue Cecilia Roldán, la Secretaria de Salud, confirmó que se trataba de una tabasqueña de 61 años que había viajado a varios países de Europa y que había regresado a Villahermosa el día anterior. Padecía síntomas leves, como era, por ejemplo, dolor de garganta, dolor de cabeza y tos moderada, pero que no pasaba absolutamente nada y que se encontraba en cuarentena, aislada. Del 19 de marzo, que tenemos nuestro segundo caso, que se trata de un hombre de 46 años que retornó de Estados Unidos,
que fue detectado por un médico particular, se encontraba estable, pues bueno, no había ningún problema. Las actualizaciones que daba la Secretaría de Salud eran simples, nada más reiteraba las recomendaciones, que teníamos que lavarnos las manos, uso de gel antibacterial, el toser o estornudar con el lado interno del codo, evitar reuniones, entre otras cuestiones. A diferencia de una semana después, 6 días después, ya teníamos 6 casos. Del 19 de marzo al 23 de marzo teníamos 6 casos de coronavirus confirmados. De ahí al 29 de mayo se nos dispararon las cifras, señores. Tenemos 3.872 casos al 29 de mayo. Teníamos en ese entonces 485 personas fallecidas. Y en un mes, esas cantidades se han disparado tremendamente. Los municipios, de los 17 municipios que integran el estado, el de mayor incidencia obviamente es el municipio de Centro. De ahí sigue Nacajuca con 283 hace un mes, hace 32 días. Esto fue el 29 de mayo. Y ya teníamos nosotros 485 personas fallecidas. 73 días después del primer contagio. Y al día de ayer, tenemos 1,078 personas fallecidas y tenemos 10,921 casos confirmados. De estos 10,921, 1,143 son pacientes activos, 8,515 pacientes recuperados, pero aún tenemos 527 pacientes hospitalizados. Lo veamos de otra manera. Seguimos ocupando el tercer lugar en propagación o contagios del virus. En Tabasco, si lo veamos más claro, del 21 de mayo al 1 de julio, estas son las estadísticas. Tabasco en general tenía el 21 de mayo 3,832, al 1 de julio, 32 días después, tenemos 10,921. Alarmante, ¿verdad? En menos de 30 días hemos triplicado o al 300%. Hemos puesto el 300% del aumento de personas enfermas. Pacientes activos, 748, sobre los 1,000 y fracción, que no puedo ver aquí por la cuestión de la computadora, pero son más de 1,000 que tenemos aquí nosotros. 1,143. De ahí, pacientes recuperados, los que tenemos, 2,346, por los 8,515 que tenemos en la actualidad, pero personas fallecidas, igual se duplicó el número en un 200%. En 30 días, de 485 a 1,078. Pacientes hospitalizados, teníamos 414, en la actualidad teníamos el día de ayer 527. Algunos, pues bueno, son síntomas graves, otros síntomas leves, pero pues ahí vamos. Y entonces, como yo comentaba hace rato, el problema es a quién le corresponde realmente el tratamiento de la pandemia. Nuestra Constitución, por ejemplo, en el artículo 49 establece la separación de poderes o la división de poderes. Establece que el Supremo Poder de México se deposita para su ejercicio en el órgano legislativo, en el órgano ejecutivo y el judicial. Y no puede ningún de estos poderes se puede depositar en una sola persona, salvo en caso de facultades extraordinarias para el presidente de la República. Esto con relación al artículo 29. El artículo 29, por ejemplo, nos habla de casos de restricción o suspensión de derechos en los que el presidente puede, con aprobación del Congreso, para el caso de evasión o perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la ciudad en grave peligro o conflicto, solicitar autorización por parte del Congreso para que se le permita suspender los derechos humanos. En este caso, cuando el Congreso le otorgue esas facultades, bueno, también es importante señalar que estará pendiente de lo que haga el Ejecutivo para hacer frente a la situación de que se trate y sobre todo, si se trata de tiempos de receso, se avisará al Congreso para que se reúne y a su vez las acuerde. Otro artículo que tiene que ver con lo que estamos hablando es el 131, que habla sobre las facultades que tiene el presidente de la República con respecto al Congreso en cuanto al aumento, disminución o supresión de las cuotas de la tarifa de exportación e importación expedidas por el propio Congreso y para crear otras. Esto, pues bueno, son de las facultades que tiene el presidente para efectos de poder tener facultades, sobre todo para atender algunas cuestiones como pueden ser las pandemias. Y de ahí nos vamos a encontrar con el artículo 73 que habla de la facultad del Congreso,
que nos dice que en cuanto al Consejo de Salubridad General, este depende directamente de lo que es el presidente de la República. Ese Consejo de Salubridad es importante mencionarlo. Ahorita voy a llegar a ese punto. En el caso de pandemias de carácter grave, dice la fracción 2, o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables a reserva de ser sancionadas por el presidente de la República. Por lo tanto, la autoridad sanitaria será ejecutiva y sus posiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país. Es decir, en materia de epidemias, el Congreso de la Unión puede dictar leyes para efectos de que se combata la pandemia, pero también dependerá del Consejo de Salud General, que depende directamente del presidente de la República. Con respecto a este Consejo de Salubridad, bueno, tenemos que, aunque el primer caso se da con mucha anticipación, no es hasta el 30 de marzo cuando lo que es el Consejo de Salubridad responde a esta parte y emite un acuerdo en el que declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de coronavirus. Y en este caso, es importante señalar que lo hace un mes después. El primer caso con el virus lo teníamos el 28 de febrero y las medidas que emite el Consejo de Salubridad es el 30 de marzo. La Secretaría de Salud al día siguiente emite un acuerdo en el que establece acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID. Sin embargo, ni la Ley General de Salud ni el Reglamento Interior del Consejo de Salud General contemplan un procedimiento que regule lo que es la emisión de la declaratoria de emergencia sanitaria. Por lo tanto, esta facultad o este procedimiento queda a disposición de la Secretaría de Seguridad de Salud para efectos de que ellos sean los que emitan ese procedimiento, no el Consejo de Salud General. Aguas, es importante señalarlo. Y esto lo que hace es que la Secretaría de Salud el 31 de marzo de 2020 ya emita lo que es las acciones extraordinarias que se van a realizar para efectos de atender la emergencia sanitaria. En este acuerdo se establece incluso la suspensión de las actividades de no esenciales con el fin de una u otra forma frenar lo que es la dispersión y transmisión del virus, ¿sí? En un principio se pactó o se pensó que fuera un mes. Se pensó que se podía controlar el virus en un mes, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, que fue la suspensión de este acuerdo que se emitió, ¿no? En este caso, pues bueno, también lo que es en materia de salud, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Salud establecen como órganos federales al Consejo de Salud General y Secretaría de Salud para que esos sean los que adopten las medidas de seguridad sanitaria. Esto no significa que los estados no puedan implementar alguna medida de cualquier tipo. De hecho, en el artículo 4 se establece, y que fue modificado hace poco, se establece que la ley define las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y se establece ya la concurrencia entre lo que es la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, sobre todo por lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de la Constitución, que ya veíamos que son facultades del Congreso. Por eso se mencionó hace rato ese artículo. Pero sobre todo se trata de una materia concurrente, lo que es la salud a nivel federal y la salud a nivel estatal y sobre todo para el tratamiento de enfermedades como el coronavirus. La Ley General de Salud, por ejemplo, en lo que es el artículo 134, establece ya la existencia de algunas enfermedades como son cólera, fiebre, tifoidea, paratifoidea, sigelosis, ambiasis, hepatitis virales y otras enfermedades infecciosas del aparato digestivo y señala también lo que es la influencia epidémica, pero le deja lo que es la vigilancia de estas enfermedades al área de vigilancia epidemiológica, de prevención y control. Ok, ahorita vamos a esa parte. Asimismo, pues bueno, en el caso de la ley de salud se establece también la competencia en lo que es la federación de entidades federativas. Incluso en materia de salubridad se hace la diferencia en lo que es la salubridad general y la salubridad local. Esa también es importante señalarla, sobre todo porque en el caso del artículo 13, se establece que le corresponde a lo que son las entidades federativas y en materia de salud general, y también a las autoridades locales, organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salud general
que se establece la higiene de salud, y también llevar a cabo los programas y acciones que en materia de salubridad local les competen. En este caso también tenemos, y repito, lo toco este tema porque tiene que ver mucho con las acciones que realizaron tanto el gobierno federal como el gobierno estatal. Pareciera que estamos hablando de un doble discurso, porque el gobierno federal dicta unas medidas y el gobierno estatal dicta otras. Sin embargo, todas están relacionadas y van encaminados al mismo fin. Aparentemente están dispersas, pero recuerden ustedes, y por eso estaba hablando hace rato, de lo que son las acciones a nivel general en materia de seguridad y también a nivel local. Recordemos que estamos en un pacto federal y cada estado tiene la particularidad de poder observar el fenómeno y de resolverlo a su antojo. En el caso, por ejemplo, el gobierno federal, dentro de la competencia y dentro de las obligaciones que tenía del tratamiento de pandemia, empezó a manejar con los informes diarios. Incluso ustedes recordarán que continuamente López Gatell hacía señalamientos con respecto a los lugares donde no se estaban prestando atención a las medidas de salubridad. Y a Tabasco se le llamó muchas veces la atención. Incluso se dijo que Macuspana, como municipio donde proviene el presidente, y otro, la Ciudad de México, si no me recuerdo, no estaban aceptando lo que son las medidas, y entonces el presidente le llamó la atención el hecho de que Macuspana, que es su tierra natal, estuviera prestando o haciendo caso omiso a estas medidas. Sin embargo, se han continuado con las recomendaciones por parte del gobierno federal, y hace poco se presentó lo que fue el plan para el regreso de actividades ante la emergencia sanitaria de COVID-19, un plan que se ha criticado mucho, sobre todo porque se habla de la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas, y lo dividieron en 3 etapas. Una que iniciaba el 18 de mayo, otra que iría del 18 al 31 de mayo, y la tercera que arrancaría el 1 de junio, a su mes, cuando se consideraba que terminaría la Jornada Nacional de la Sana Distancia. Pero no se contaba con que no se tuvieran los cuidados adecuados por parte de la población, y ahí sí hay que decirlo claramente, del manejo de la enfermedad. El presidente López Obrador hace mención y presenta este programa que tiene como final, de comentado, reactivar las actividades sociales, educativas y económicas, y se hace también mención de que en este caso este programa tiene como finalidad privilegiar la vida y la salud, la solidaridad de todos y la no discriminación, la economía moral y la eficiencia productiva, la responsabilidad compartida en los sectores público, privado y social. La primera etapa, que iniciaba el 18 de marzo, contemplaba la reapertura de los municipios de La Esperanza. Este es un término que se daba a aquellos municipios que no tenían casos graves de coronavirus, que podían mantener una actividad escolar, una actividad también laboral, una actividad social, sin ningún problema, porque pues no tenían vecindad con lugares de contagio, ¿no? La segunda etapa estaba diseñada del 18 al 31 de mayo, en la que se daría a conocer los protocolos para garantizar el regreso seguro a las actividades que se tenía en cada municipio. Y también la tercera etapa, que se establecía, como ya señaló, el 1 de junio, que arrancaba con un sistema de semáforos por regiones para la apertura de actividades sociales, educativas y económicas. Este es el programa federal. Decía yo, se estableció, y ustedes pueden ver en la diapositiva más claramente, lo que es la fase 1, la fase 2, la fase 3, que era cuando aparentemente ya los casos de coronavirus iban a estar bajando. Se planeaba para el 18 de mayo lo que era la reapertura de municipios de La Esperanza, cuando ya aparentemente la curva se venía aplanando, y ya después, por ejemplo, el 1 de junio se pensaba que ya nos podía funcionar lo que era el sistema de semáforo por regiones. Estos eran los municipios considerados como no afectados por coronavirus. Si ustedes ven la distribución, están separados, son pocos municipios, son de 269 municipios de todo lo que integra la República Mexicana, en 15 estados. Para la etapa 2, obviamente, se pedía la aplicación de una normativa general, sobre todo porque las empresas debían crear un protocolo sanitario para que iniciaran de manera segura sus actividades. Se debía de capacitar al personal para la seguridad en el ambiente laboral. Se pretendía también la reducción de espacio y procesos productivos, es decir, que hubiera menos gente, y además se establecieran filtros de ingreso, sanitización e higiene de espacio laboral. Ese es el semáforo que he comentado anteriormente, el semáforo rojo, el naranja, el amarillo y el verde. En el semáforo
naranja solamente, perdón, rojo se permite solamente las medidas de salud pública y del trabajo, pero en aquellas actividades que no son esenciales. Ojo, no son esenciales. En el rojo se prohíbe el espacio, la reunión en espacio público abierto o cerrado, se prohíbe también la salida de personas vulnerables y también las cuestiones de las clases. De hecho, aquí en Tabasco, hasta donde tengo entendido, algunas universidades, el semestre que viene va a ser a distancia completamente para evitar el contagio o la reunión de personas en lugares cerrados o lugares donde puede ser propicio la propagación del virus. Nosotros ya habíamos pasado del rojo al naranja, sobre todo porque se había tomado para esta disposición lo que era los espacios en los hospitales, las cámaras disponibles para tratamiento de enfermedad. En el caso del semáforo naranja, pues obviamente actividades son reducidas, hay diferencia entre actividades esenciales y no esenciales. La reunión de personas en espacios abiertos o cerrados es reducido, generalmente se reduce un 50%. Máximo cuidado para personas vulnerables y obviamente no hay clases. En el semáforo amarillo, lo mismo, solamente que aquí en este caso ya las actividades ya no son reducidas, ya hay una mayor afluencia, ya los espacios públicos ya también son reducidos, pero ya se permite, por ejemplo, las reuniones en algunos lugares y para las personas vulnerables se considera un cuidado medio. Y en el semáforo verde, pues ya todos regresamos a la nueva normalidad, aparentemente sin descuidar las medidas que teníamos que utilizar. Aquí está de nueva cuenta el semáforo, pueden verlo con mayor claridad. En el rojo estamos en máxima alerta sanitaria, en naranja de alto, en el intermedio es amarillo y el cotidiano pues ya es todas las actividades en toda su extensión, en toda su economía. Para Tabasco se fijó el 22 de junio para la reapertura de algunas actividades de manera paulatina. Esto, pues se tenía la esperanza de que fuera derivado de ya la disminución del contagio en la entidad. El gobernador públicamente informó que aunque se continuaba en semáforo rojo, pues bueno, había ya un espacio en los hospitales y pues también en algunas partes nos encontramos también en color naranja. Por lo tanto, había la esperanza de que el virus fuera a disminuir. De hecho, el gobernador en su declaración dijo que pues, se pensaba que se podía realizar las actividades y comenzar a transitar hacia la nueva normalidad. Se presentó un decreto, aunque sugería todavía que guardáramos la sana distancia, a no salir de casa a menos que fuera necesario, y comenzar a prepararnos para regresar a la normalidad a partir del 22 de junio. Como he comentado, Tabasco todavía estaba en semáforo naranja y en algunas partes en rojo. Sin embargo, pues bueno, para el 22 de junio se pretendía también ya que algunos negocios que vendían electrodomésticos, línea blanca, mercerías y tiendas, entre otros, y sobre todo que ocuparan un espacio de 50, 500 metros cuadrados, pudieran ya abrirse, iniciar operaciones, se empezó con la sanitización de todos los lugares, las peluquerías, salones de belleza, ya se retiraron un 50%. Los centros religiosos se iban a aperturar con un 50%, guardando también la sana distancia, y la apertura ya de centros comerciales y plazas se programó para el 1 de julio. Pero sorpresa, hace 2 días, el gobierno del estado publicó que debido a las condiciones en que nos encontramos, pues no se abren los centros comerciales ni tiendas departamentales hasta nuevo aviso. Y esto es derivado por lo que ya hemos dicho de las recomendaciones. Lo que es el gobierno federal, el 23 de marzo de 2020, pues bueno, publicó lo que es un acuerdo en el que el Consejo de Seguridad reconocía la epidemia del SARS-CoV-2 o COVID-19 y dijo que era una enfermedad de atención prioritaria, se establecían medidas de actividad de preparación y respuesta a la pandemia. En este caso, todas las empresas y todas las instituciones de Estado jugaban un papel esencial para efectos de evitar la probabilidad de transmisión y el impacto en la sociedad. Esto obviamente generó algunos desconciertos porque pues algunos lados, algunos estados, por ejemplo, se establecieron sanciones como multas, arrestos administrativos
cuando no se respetaban lo que eran algunas medidas, como fueron el toque de queda, los filtros sanitarios, la inspección de personas. Y, por ejemplo, aquí fue muy comentado el caso del secretario de Salud que detuvo a una persona con respecto a que al momento en que pasa a su lado, pues no usa el cubrebocas, y al momento de requerir que lo use, pues dice que son unos payasos y que el coronavirus no existe, y ya lo iban a detener. Y esto, pues obviamente nos lleva ante una situación, una pregunta para reflexión, sobre todo si las medidas que está aplicando el Estado para frenar el coronavirus son legales o no, como son, por ejemplo, los filtros sanitarios. ¿Son legales o no? ¿Son constitucionales o no esos filtros sanitarios? Y hay que entender en este caso que la pandemia es una enfermedad compleja que no tiene soluciones fáciles, y sobre todo porque es una enfermedad que, como hemos dicho, afecta principalmente a las personas que padecen o tienen un padecimiento. Hay estándares internacionales, para ir cerrando lo que es nuestra plática, y que tienen que ver con respecto a aspectos como la legalidad. Lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un acuerdo, un pronunciamiento, y dijo que, por ejemplo, con respecto a la legalidad, todas aquellas medidas que emite el gobierno deben provenir de un proceso administrativo legislativo apropiado, y sobre todo deben ser publicadas para conocimiento de toda la población. Asimismo, deben definirse de manera clara y limitada, y también aplicarse, cómo se van a aplicar y cuánto va a durar. De igual forma, debe evitarse el uso de términos vagos o amplios, para que pueda evitarse de esta forma también que se haga una interpretación o una aplicación de forma arbitraria. Es decir, muchas veces utilizamos la interpretación pues a nuestra manera, ¿no? Usa el coronavirus, pero por ejemplo, no me han dicho el gobierno cómo debo usarlo, y lo utilizo como papada, ¿no? Para cubrir mi cuello. Aquí lo ponen, como lo hemos visto en algunos lados, ¿no? Hay también, las medidas deben considerarse con respecto al principio de necesidad, deben tener un objetivo legítimo, es decir, encaminar a garantizar la salud pública, deben también justificarse bajo ese principio de necesidad. Sobre todo debe existir la certeza y debe existir también la evidencia científica de que las medidas que se están aplicando son realmente adecuadas para el tratamiento de la enfermedad, ¿no? Si no hay una evidencia confirmada, pero sí probable, bueno, debe considerarse también que la medida no cause un daño potencial. Sí, asimismo, debe haber un medio entre el gobierno y la población, para efectos de que si hay alguna duda o alguna inquietud, se pueda comunicar con el gobierno, y de esa forma resolver cualquier situación o duda que se pudiera tener, o inquietud con respecto a la enfermedad, y de esa forma dar un tratamiento adecuado. En el caso de la Secretaría de Salud, contamos con una línea que abierta al público, para que la persona que considere que tiene el virus, pues bueno, reciba indicaciones. Incluso ya México creó, a través de la Secretaría de Salud, una aplicación en su teléfono móvil que les dice, informa qué hacer en caso de tener la enfermedad o los síntomas, y también permite la comunicación continua con algún médico a través del mismo portal, que les dice qué teléfono debe marcar y qué documentos o qué síntomas deben de sentir, para efectos de poder ayudar a la persona también. En cuanto a la proporcionalidad de las medidas, y esto es una parte que ha afectado mucho a todos los estados, no solamente México, estas deben ser acordes a la gravedad de la situación, y deben ser también aptas para hacer frente a la misma. Es decir, deben ser consideradas de acuerdo por región en cuanto a proporcionalidad, porque no es lo mismo el tratamiento que le damos por ejemplo, a Villahermosa, al municipio del centro, que a otro municipio como puede ser Macuspana, puede ser Nacajuca, incluso el caso de Jonuta en México, ¿no? En Tabasco, que Jonuta fue de los últimos estados en contagiarse, y pues ya lleva un número considerable de personas, creo que lleva como 30 y tantos, 40 y tantos, no tengo aquí el dato a la mano, pero sí ya lleva de personas contagiadas, cuando se jactaba el municipio de no tener ningún contagio, ¿no? Y todos estamos felices de esa parte, de que no hubiera ninguna persona enferma, porque pues hablaba de que realmente estaban trabajando y habían logrado aislar el virus, pero pues bueno, rompió el cerco el virus, y en la actualidad pues ya podemos hablar de personas enfermas en Jonuta, ¿no? Otro caso también importante es el uso de la fuerza, que aunque exista el coronavirus o exista una medida
internacional, no significa que yo deba hacer uso indiscriminado de la fuerza. Es decir, regresando al asunto del secretario de Salud, cuando detiene a una persona que va caminando sin cubrebocas y sin camisa, pues la detención podríamos considerarla arbitraria, sobre todo porque va a ser llevado a un lugar en el que pudiera contaminarse. Sin embargo, recordemos que en ese entonces lo que hizo el secretario fue que al momento en que esta persona se compromete a respetar a la autoridad, a usar el cubrebocas, pues bueno, lo dejó irse. Pero habla de una situación que realmente es preocupante, porque debemos entender también que la policía se está exponiendo. Incluso ya hay policías que han muerto de esta enfermedad derivado de que están cumpliendo con su deber. Y bueno, también la gente tiene que entender, aunque, insisto, no significa que los policías puedan hacer uso indiscriminado de la fuerza para efectos de controlar la pandemia. En algunos retenes, si a ustedes les ha tocado, algunos controles sanitarios, se van a percatar que los tránsitos o los policías detienen a la gente que lleva a dos personas en la parte de delante y le piden que uno de ellos los lleve a la parte de atrás. Si no llevas el cubrebocas, te dice que por favor uses el cubrebocas. Te detienen y te invitan primero a que uses el cubrebocas, ¿no? Y también el uso de la fuerza evita de otra forma que exista una militarización sobre el país, y sobre todo porque, pues bueno, cada medida debe aplicarse y debe analizarse de manera cuidadosa. Así también debe evitarse la restricción generalizada de derechos y libertades, esto es con programas que permitan la liberación de personas que están privadas de su libertad y que pues en los reclusorios son centros en el que está la acumulación de personas, pues en el caso de algunos que puedan obtener su libertad porque pues han observado una conducta, en medida también el Estado está capacitado, tiene la facultad de poder hacerlo, ¿no? Y las medidas o sanciones que se aplican a las personas que violen lo que es el principio de personalidad, pues bueno, debe ser la sanción de acuerdo a todo el contexto, ¿sí? Y sobre todo también de acuerdo a la gravedad de la acción que haya cometido la autoridad. Hay también emergencias que las medidas deben ser no discriminatorias. Sobre todo debe protegerse también a las personas que son defensoras de los derechos humanos. Debe forzarse por poner en libertad a los reclusos que puedan ser encarcelados sin peligro. Debe respetarse el derecho a seguir trabajando, pero a exigir en este caso a que los patrones respeten lo que es el derecho a la protección de la salud. En este caso deben contar con las medidas adecuadas para el sano desarrollo. En algunas empresas no permiten, por ejemplo, por el coronavirus, la detención de la actividad. Entonces, pues bueno, cada situación es muy particular. Ahí depende de la autoridad el determinar qué se va a hacer, pero por lo pronto la empresa está obligada a prestar o establecer protocolos de actuación para evitar los contagios. Debe, obviamente, en ese caso, como consecuencia de que tienen que trabajar, exigirse el respeto a los derechos laborales de cada persona. Por ahí, por ejemplo, se da muy a menudo la creencia de que, o se está dando, de que pues por este coronavirus, pues te reduzco tu sueldo o no te pago y pues no hay trabajo y te despido. Entonces, son cuestiones que el Estado está obligado a vigilar. En cuanto al derecho a la información, bueno, ya hemos tenido en pláticas anteriores comentarios sobre este derecho, que no se puede restringir el uso de la información, pero también se debe tener cuidado con la información que se está difundiendo, porque no toda la información que recibimos es cierta. Por ahí va a escuchar que en algunos chats dicen que tomando cualquier menjurje se van a recuperar, y pues a veces esos menjurjes pueden poner en peligro o en riesgo la salud humana. Lo ideal es que sea un médico el que determine cuál es la medicina que se debe tomar. De igual forma, también con respecto a la información que se vaya dando, toda información es susceptible de ser verificada, y si la fuente no es confiable, pues bueno, no propagarla. Hemos hablado, por ejemplo, sobre el uso de la fuerza. Hay estados que están en estado de emergencia, y en este caso los toques de queda, pues solamente lo que hacen es aumentar la violencia por parte del Estado. En algunos municipios, creo que si no me recuerdo fue Cárdenas, había establecido que después de una determinada hora la gente no podía salir. Pues bueno, en ese caso se trata de una medida que aumenta la violencia, ¿no?
También, por ejemplo, en Tabasco, aquí ahí no está en la lámina, se prohibió el uso del alcohol o hubo ley seca. No se vendía alcohol durante un periodo de tiempo considerable. Y esto, aunque suene contradictorio, lo que hizo fue que aumentó los límites o las estadísticas en cuanto a violencia intrafamiliar, porque debemos entender que hay personas que son alcohólicas, necesitan el alcohol para poder vivir. Y bueno, esta etapa pues le sirvió incluso en su desesperación para causar algunos estragos todavía mucho mayores en lo que es la familia, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con algunas medidas para, sobre todo, la justificación y evitar que con esta se cause un daño mucho mayor al que se podía causar. Digo, yo no estoy en contra ni a favor de la venta de alcohol, pero pues sí en cuanto a la revisión que se debe hacer por el Estado de las acciones que deben ejecutarse y sobre todo si ya se hizo una provisión se debe contar con un mecanismo de prevención de alguna conducta que puede ser constitutiva de algún delito. En cuanto a las medidas de emergencia, todas deben considerar algunos principios o algunos derechos, como es el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de ser cancelado por incumplimiento de una obligación contractual, el principio de legalidad, el derecho al reconocimiento de la persona jurídica, el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, la protección de la familia, derecho al nombre, derecho del niño, derecho a la nacionalidad y derechos políticos. Y bueno, como hemos hablado, los derechos humanos son interdisciplinarios y el derecho a la salud, pues está relacionado con otros derechos como es la vida, la integridad personal, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación y el derecho a la vivienda. En este caso, los estados también están obligados a vigilar todas las actividades empresariales. No solamente es responsabilidad entre el Estado y, y las personas, sino también con los particulares. Por lo tanto, también el Estado está obligado a promover la investigación aplicada, la innovación y la difusión de tecnologías científicas. Y en virtud de que la pandemia afecta directamente la salud, por el riesgo que existe también, pues debe de contarse con un sistema de salud que sea realmente adecuado para el tratamiento de la enfermedad y sobre todo evitar la saturación de la asistencia sanitaria general. Asimismo, pues bueno, también tenemos que considerar que existen personas que viven en situación de pobreza o con bajos salarios y por lo tanto su existencia depende del ingreso que perciban. En este caso, pues bueno, el Estado también debe considerar esta parte y sobre todo también evitar que se corran riesgos en esas personas y que se vulneren sus derechos humanos, ¿no? Durante la pandemia, el derecho a la salud es un bien público que está protegido por todos los estados, es un derecho de carácter inclusivo, tiene relación con otros derechos, todos tenemos derecho a gozar del más alto nivel de bienestar físico y mental. Esto también incluye lo que es la atención en la salud de oportunidad apropiada, es decir, si estoy enfermo deben atenderme inmediatamente y también tiene que ver con disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios, bienes y instalaciones de salud. Incluso el gobernador del estado acaba de hacer una declaración el día de ayer, si la memoria no me falla, en la que dice que se están adecuando otros espacios para otro pabellón en un estacionamiento para efectos de poder tratar a las personas que padezcan de COVID y estar preparados para el caso de que la pandemia se salga de control o no se cuente con las camas adecuadas para las personas, ¿no? Al respecto, como hemos dicho, el COVID ha afectado gravemente algunos derechos y hay que vigilarlos, sobre todo porque los que tienen que ver con la democracia y ese derecho, porque, como he comentado, ya algunos estados han suspendido elecciones en virtud de que pues, no cuentan con los medios adecuados o no hay las condiciones propicias, hasta tanto se encuentre un mecanismo para poder que la gente pueda votar. Aquí, aunque hay una independencia de los poderes públicos y la institución de control, pues bueno, tiene que haber una interrelación entre todos y sobre todo la coordinación entre todos los órganos para efectos de que la población no sufra las consecuencias o los estragos de la enfermedad. Se ha establecido la distancia social como un mecanismo de protección, se establece en un metro, 2 metros, en algunos lugares hasta piden más, pero bueno, sobre todo porque la gente tiene necesidad de salir principalmente para conseguir sus insumos esenciales o para atención médica, pero pues esta medida lo que hace es que evita que la gente pueda contaminarse, ¿no? O por lo menos se ha recomendado que después de que saliste de tu casa, regreses, te laves las manos y te bañes incluso, y laves la ropa
no te contacto la ropa, lavar la ropa por cualquier especie de contacto. Y también porque se ha encontrado que, y lo leí ayer también en un reportaje, que una persona que se contagió por tocar las monedas, él no sale de su casa, pero dice que posiblemente se haya contagiado por el uso de las monedas, del dinero en monedas, como esas no se lavan o no tenemos la costumbre de lavarlos, o los billetes, pudo haberse permanecido el virus ahí y pudo haberse contaminado. Aquí también el rol de la prensa es importante, pero más todavía el rol que nosotros como ciudadanos utilizamos o realizamos. Recordemos que el Estado está estableciendo mecanismos de protección para todos nosotros. Hasta ahorita se han respetado los parámetros, por lo menos en Tabasco, en cuanto a la salud, pero también entendamos que nosotros somos un poquito medio quisquillosos en ese aspecto, y pues bueno, no estamos cuidándonos adecuadamente, hemos causado en determinado momento la propagación por parte de nosotros mismos del virus y hemos difundido en algunas ocasiones noticias que no son del todo ciertas. Por ejemplo, como tenemos mayor libertad en la casa, estamos obligados a estar en casa, pues tenemos tiempo para poder utilizar redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, todo tipo, e incluso hasta TikTok lo utiliza la gente para efectos de hacer videos en este tiempo con respecto a la pandemia, incluso hay chistes de la pandemia, y en consecuencia lo que ha pasado es que nos hemos relajado muchísimo con respecto al virus y pues bueno, a veces de manera indirecta difundimos informaciones, insisto que en lugar de abonar a la cultura de evitar la propagación del virus, pues lo difundimos de otra manera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Pues bueno, eso sería por mi parte con respecto a esto. Las medidas ya las conocemos, hay que tener mucho cuidado, lavarnos las manos continuamente. Constitucionalmente hasta ahorita en México, aunque pareciera que se habla un doble discurso por parte del gobierno federal y el gobierno estatal, no está todo erróneo. Las medidas han sido restrictivas, pero han sido respetuosas muchas veces a los derechos humanos. Si bien es un principio cuando se establecieron los retenes, se habló de personas detenidas, pues bueno, a la fecha nosotros no tenemos conocimiento, o la población, sociedad civil, a eso me refiero, no tenemos conocimiento de que existan personas privadas de su libertad derivadas del tratamiento del coronavirus. Lo que sí es que las estadísticas se siguen aumentando y es alarmante la situación que estamos viviendo, y por lo pronto es tratar de evitar en todo momento el contagio, extremando precauciones. Por mi parte sería todo. Maestra Edith, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Morales Notario. Excelente su ponencia. Y bueno, hace un momento, una gran disculpa porque no pude leer su síntesis curricular, pero yo creo que sí es importante escuchar hacia las personas que nos están ahorita poniendo atención, el por qué usted tiene todo ese conocimiento que nos acaba de plasmar ahorita, y que bueno, yo que lo conozco desde hace bastante tiempo, sé que no solo es el único tema que domina en la vasta materia de derechos humanos. Es usted doctor en la universidad, es profesor investigador de tiempo completo de la División Académica de Ciencias Sociales, pero además, y creo que es de las experiencias más gratificantes que hemos vivido en su compañía, pues se ha participado en distintos concursos a nivel internacional, le ha tocado ya ser secretario y vicepresidente de la Asociación de Participantes del Concurso Interamericano de Derechos Humanos de la Washington College of Law, en la American University. Ha sido asesor y juez en el Concurso Interamericano de Derechos Humanos. Entonces yo creo que todo esto le ha permitido a usted tener todo este bagaje y esta información, y hoy por hoy pues se desempeña como coordinador del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, y también nos da mucho gusto porque prácticamente es de casa, porque pertenece al claustro docente del Instituto Universitario de Yucatán, cosa que también agradecemos la participación. Por aquí tenemos algunos mensajes, yo creo que por ahí ya tuvo oportunidad de leerlos. Alejandro Castillo le comenta, una de las críticas que se hizo a la autoridad federal es que las medidas sanitarias que dictó las dictó la Secretaría y no el Consejo. Él pregunta si esto es correcto o solo le correspondía la declaratoria de emergencia sanitaria, y le felicito obviamente por su disertación. ¿Es correcto o no es correcto, maestro?
Mira, lo que pasa es que en la discusión de ver a quién le correspondía la declaratoria de emergencia que dicta precisamente la Secretaría de Salud, no se ponen de acuerdo con respecto a quién le va a corresponder, porque hay un vacío en ese aspecto, ustedes se percatan, por eso lo comenté también, en cuanto a qué me corresponde a mí y qué no me corresponde. La crítica que se ha hecho es que lo que es el Consejo de Salud, de Salubridad, está presidido por el secretario de Salud. Y también la Secretaría de Salud es el secretario, es de Salud, obviamente, ¿no? Y la persona es puesta por el presidente. Lo que se ha criticado en ese aspecto es la reacción tardía que hacen ambas instituciones, porque esperan un mes para suspender actividades cuando ya los números nos van avanzando. Y es que en realidad tenemos que entender también ese aspecto que no pensamos que la pandemia nos fuera a afectar de gran medida. Como comenté, el virus evolucionó. Y aquí en Tabasco, por ejemplo, se decía por la temperatura que es elevada, pues no nos iba a llegar. O sea, pues ya va a llegar el virus aquí a Tabasco, pues ya se amoló porque pues aquí hay mucho calor, llegamos a 40 grados, no aguanta 40 grados y se va a morir. O sea, ya nosotros estamos del otro lado, ¿no? No, nada, para nada, nos afectó tremendamente. Entonces, aquí la acción en cuanto a si le correspondía al Consejo de Salubridad, sí, efectivamente le correspondía a ellos, pero lo hace la Secretaría de Salud porque al final de cuentas el titular es el mismo. Y ambos dependen del presidente directamente. Digo, el Consejo de Salubridad, por lo que vimos en la Constitución, es lo nombrado por el presidente y depende del presidente. La medida depende del presidente. Entonces, aquí en cuanto a si es a mí o es a ti, es lo tardado que hacen, pero pues es Salud el que lo emite y es el que emite las medidas para evitar, insisto, el que dice se suspenden las actividades no esenciales y vamos a cuarentena todos. ¿Sí? O sea, al final de cuentas, la idea era que cualquiera de los dos reaccionara. En Tabasco también tenemos ese problema. Cuando Tabasco reacciona, nosotros estamos esperando que la Secretaría de Salud reaccione, nos fijara la pauta. Y estábamos siguiendo las pautas de la Secretaría de Salud. O sea, Tabasco, independientemente de que es un estado federal, es independiente, es autónomo, pero pues la medida de suspensión viene originalmente del gobierno federal y después nosotros empezamos por dependencias a suspender. Incluso nosotros en el tribunal, el magistrado presidente y las magistradas acordaron en pleno suspender la actividad del tribunal, las no esenciales. Incluso originalmente tuvimos lo que eran guardias, hasta en tanto vimos que la situación estaba complicada y el magistrado y las magistradas muy atinadamente acordaron suspender la actividad del personal para evitar el contagio entre nosotros mismos. Y dicen, váyanse a su casa y actividad por fuera, ¿no? Pero cada órgano del Estado lo empieza a hacer de manera autónoma, pero siguiendo los parámetros de la Secretaría, porque mientras el problema era que nadie tomaba la batuta, nadie decía somos responsables o hacen que hacer esto. Es más, se decía que pues no iba a pasar nada. No, pues Tabasco, de México no, México no pasa nada. Y nos pasó lo que le pasó a Estados Unidos. Obviamente Estados Unidos es de mayor gravedad porque es un país demasiado grande. Le pasó a Italia, le pasó a España. O sea, vivimos nuestra propia experiencia por tardarnos, ¿no? Entonces, porque estábamos siguiendo lo que nos decían. Y repito, la duda entre las dos dependencias, creo, de una otra forma, iba a pasar, pero crea de otra forma las condiciones propicias para evitar de otra forma un daño mucho mayor, que se evitó. Sí se evitó, debemos reconocerlo también. No todo es malo. Aquí la situación es el tiempo que tarda en responder, pero el momento en que mandan a toda la gente a su casa, en muchos estados se frena. Ya no hay tanto contagio, pero obedecen. Esa es la situación. Hay respeto a las medidas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, sí, yo creo que incluso por ahí, en el caso muy particular, hace un momento que hablaba del manejo de las redes sociales y la información en las redes sociales, me ha tocado ver compañeros que son abogados y que de plano instaban en sus redes sociales a decir que el coronavirus no existía, que no era una enfermedad, que era un invento del gobierno, incluso se dan a grabar videos y demás, ¿no? Tratando de alguna manera dar una información que probablemente sea equivocada y que además no somos especialistas en la materia como para aseverar algo así. Bueno, No, sí. le felicitan también, creo que Gabriel Ferreira, si no mal recuerdo, es de Colombia. Él nos dice
Sí, de Bucaramanga, exactamente. Las personas que residen en un municipio pueden desplazarse libremente a otro o tienen alguna restricción, porque también nos comentó la doctora Carolina al principio, que efectivamente tenían una restricción para poder ir de un municipio a otro y que solo podían hacerlo por salvoconducto o algún tipo de permiso especial, según recuerdo en su ponencia nos lo comentaba, ¿no? Y aquí le hacen Sí. esa pregunta. De hecho, aquí hubo el caso de Jonuta. Hasta ahorita no hay restricción. Incluso, te comento, en algunos municipios que establecieron retenes, detenían a la gente que iba en su vehículo y, por ejemplo, le medían la temperatura obviamente con un termómetro digital, sin acercarse mucho, se lo ponen en la frente y te preguntaban, por ejemplo, ¿no? Tiene temperatura, se siente mal, tiene algún flujo nasal, o sea, algunos de los síntomas, y pues si no tú dices, no, no, y la temperatura no está alta, te dejan pasar. En algunos municipios aquí, Gabriel, a quien le mando un fuerte abrazo, es un gran amigo de Bucaramanga y lo conocí en Washington en el concurso de derechos humanos, también defensor de derechos humanos. Aquí un municipio que es Jonuta, Jonuta sí estableció la restricción del ingreso a lo que es su territorio, pero incluso solamente permitían el ingreso de personas que residieran originalmente en Jonuta, en un principio. Sin embargo, con el paso del tiempo, pues ya tuvieron que relajarse las medidas porque pues empezaron a haber contagios. Hubo un contagio, y con eso se dispersó por todo el municipio también, ¿sí? Han habido acciones que no son adecuadas, por ejemplo, hemos tenido casos lamentables como el de Macuspana, que es una persona que sale en una peregrinación, le pone un cohete y explota el cohete, explota el triciclo en el que iba, resultando mutilado, incluso perdió la vida, y el niño que iba con él, un sobrino, con quemaduras extremas, ¿sí? Por lo mismo, porque pues la actividad que antes hacías de una manera la modificas, pero no se toma en consideración, por ejemplo, la situación que se está dando de que no se pueden hacer ese tipo de cosas ahorita. O sea, no es conveniente hacer ese tipo de cosas, sino debes quedarte en tu casa para evitar contagios, básicamente. O sea, ese es el problema que tenemos nosotros aquí. En cuanto a eso, te digo, eso fue lo que pasó en un retén que a mí me tocó ver. Y aquí, por ejemplo, yo tengo que trasladarme yo vivo en un municipio, en Acajuca, en Pomoca, y tengo que trasladarme a lo que es el que es Villahermosa, lo que es el municipio de centro, y por ejemplo, a mí sí me toca el retén, y te comento, ¿no? A mí lo que ha pasado es que me voy pasando en mi vehículo, me voltean a ver, ven que cabe cubrebocas, si tengo el vidrio arriba, no pasa absolutamente nada, ven que mi acompañante, vengo con alguien, vaya en la parte de atrás, en la esquina, para efectos de que pues, no haya contacto entre los dos y no haya esa cercanía. Y si ven, por ejemplo, un vehículo que lleva dos pasajeros adelante, lo detienen, le invitan a la persona a que se pase para atrás para prevenir un contagio, ¿no? Y lo detiene el vehículo y le dice, pases para atrás, como medida preventiva. Es una medida preventiva que se utiliza. De igual forma, también podemos encontrar aquí que en las combis las detienen también, lo que son los buses, lo que son las vans, incluso, las detienen y checan que solamente esté el 50% de la población, ¿no? O sea, que esté de usuarios, por ejemplo, dentro del vehículo, ¿no? Y, pues bueno, hay gente que de plano no respeta estos parámetros. Ya en un retén rumbo a Teapa detuvieron a una persona, un taxista, que traía dos pasajeros en la parte de adelante y en la parte de atrás, en la cajuela, encerrado en la cajuela, a otra persona, un pasajero que también quería pasar y que lo llevaban. O sea, corriendo muchísimos riesgos porque pudo haberse asfixiado, pudo haberle pasado algo. ¿Y para qué llevarlo así? Entonces, al momento que hacer la revisión, se dan cuenta de que pues algo indebido y eso es lo que ha pasado, ¿no? Sobre todo cuidando de que la población no esté violentando lo que es las reglas que ha fijado el Estado para efectos de protección. Incluso también te comento, ¿no? Estas medidas tienen como finalidad de evitar el contagio. En algunos casos no han hecho caso. A mí me ha tocado ver gente que viene en moto y sin el cubrebocas. Hace unos días, rumbo a mi casa, me tocó ver un accidente de dos personas que venían en un pochimóvil. Un pochimóvil es un triciclo guiado por una moto en el que viajan pasajeros y un chofer. Entonces venían tomadísimos, ya se había levantado la ley seca, habían perdido el control del vehículo y se habían estrellado y estaban heridos, sin cubreboca los tres.
O sea, el chofer del coche móvil, la esposa que venía ahí y otro que resultó bien herido, ¿no? Pero sin las medidas adecuadas. Entonces, lo que trataban de hacer estas personas, como no traían medidas adecuadas, como habían tomado, era evitar el cerco sanitario. Pero pues bueno, debemos entender que estos cercos hasta este momento no son violaciones de derechos humanos, no impiden el libre tránsito, puedes entrar y salir adecuadamente de cualquier lugar, pero aquí el detalle es que te piden que observes las medidas que han establecido para evitar, insisto, los contagios que se dan. ¿Sí? Por ahí había también una pregunta por aquí en el Sí, chat. dice Sharife, ¿cree pertinente por parte de las instituciones correspondientes reanudar las actividades escolares de manera presencial, tanto administrativas como alumnado? Si no es así, ¿de qué manera cree pertinente que debería ser esta reintegración? Sí, hace un momento igual a mí me surgió esa duda porque comentaban su ponencia que, bueno, la parte de regreso a clases, ¿no? Pero bueno, una cosa es la población estudiantil y otra muy diferente, toda la parte administrativa que tiene que ver con las instituciones educativas también. Mira, esta epidemia nos ha obligado a cambiar, ¿sí? Y hemos encontrado cuestiones positivas con todo esto. Una de ellas es esta semana de conferencias que hemos establecido junto con ustedes, el Tribunal Electoral junto con ustedes, del IUP, y hemos tenido ponentes de otros lados. Ayer fue de Oaxaca, anteriormente de Perú y de Colombia, y mañana tenemos una ponente argentina. Entonces, este tipo de mecanismo nos permite abaratar costos y a su vez nos permite estar en contacto con personas de otro lado. Aquí tengo a Gabriel, que ha estado con nosotros siguiéndonos continuamente. Y bueno, te vas a dar cuenta que la tecnología evolucionó a tal grado que ahorita, por ejemplo, necesitas una medicina, no tienes que salir de tu casa, agarras tu teléfono, tienes un chat por ahí, hay chats, y dice, ¿no? Medicinas hasta tu casa, ¿no? O motomandados, o si tienes hambre, pides la comida y ya te la llevan a tu casa, ¿no? Y en algunos casos, la persona que te ofrece la comida ya se lleva su spray, ya le echa spray a la comida, ya está sanitizada, tú ya más lo que haces es cuidar o volver a pasar un trapito húmedo o algo, o le vuelves a echar líquido, pero ya está, cuidan las medidas de higiene para evitar que la gente vaya a contagiarse. Entonces, la tecnología, te repito, evolucionó a tal grado que nos permite estar en comunicación con la gente que aparentemente está lejos de nosotros. El COVID de México nos agarra cuando está iniciando el semestre, nos agarra en febrero, marzo, principios de marzo. Y nos corta, nos deja con las manos atadas porque ¿qué haces? Y empiezas a buscar plataformas. WhatsApp es buena, pero no te permite compartir tareas o dar clases. Y no es onerosa, es cara, porque te come los megas y luego es difícil. Creas Classroom, o sea, surge Classroom, surge Teams, surge Zoom, y esas herramientas te permiten estar en contacto con toda la gente. Y de esta forma, tú subsanas el problema de la educación porque ya estás en contacto con el alumnado. Ya tienes comunicación con ellos y tus clases las sigues dando. Porque no se detiene tampoco, y eso es importante aclararlo, la obligación que tiene la empresa para pagarte tus clases. Te sigue pagando y estás obligado a cumplir con la empresa, ¿sí? Sí, hay algunas cuestiones que salen de control, por ejemplo, el horario, ya tu jefe te habla, digo, y el personal, yo no tengo ningún problema en ese aspecto, algunas personas te hablan a 10 horas de la noche o cosas por el estilo, me ha tocado ver algunos casos, en el caso de mi hermana, que trabaja también en una oficina de gobierno, le ha llegado mensajes a las 10, 11 de la noche, 12 de la noche pidiéndole algo, y entonces, pues, bueno, está bien. Tu vida privada se ve de una otra forma invadida, pero nos hemos adaptado. Yo, por ejemplo, ahorita esta plática la estoy haciendo desde mi casa, es un espacio que aparentemente es mío, es el que yo utilizo, pero no me importa compartirlo, ¿sí? Aquí es donde yo trabajo a veces, aquí está perfecto. Pero mucha gente es su espacio personal y se ve invadido. El punto al que quiero llegar, tuvimos que cambiar muchas cosas, Sharif, y una de ellas fue la educación, que tuvimos el problema que tuvo la ONU cuando cuando dota de computadoras a África. La ONU vendió computadoras a África y les vendió al precio de $1. Computadoras a escuelas africanas en $1. ¿Cuál fue el mayor problema que tuvieron estas escuelas africanas? No tenían luz.
tuvieron que buscar mecanismos para poder crear energía y que tuvieran luz. Las modificaron a energía mecánica y funcionaba. Le dabas a la palanquita y ya generaba energía y te conectabas. Y aquí, por ejemplo, lo que tenemos que considerar, y que yo creo que lo comenté muchas veces en clases, fue eh, eh, lo que pasa en este caso fue que aquí en México tuvimos que también considerar esta forma de dar clases, pero también en algunos casos, algunos maestros, sin decir nombres, no han considerado problemas como pues, por ejemplo, la distancia, la necesidad de equipamiento, no hay equipo o no hay internet, no hay otros mecanismos, y entonces se complica la situación de las clases. Otra cosa, nosotros somos visuales, y si el maestro se la pasa hablando continuamente, te va a aburrir. ¿Sí? Te va vas a sentir que no te está diciendo nada. Entonces el maestro tiene que preparar material y es mayor trabajo todavía, pero no pasa nada. Ahora bien, ¿qué sucede? Que por lo pronto no nos podemos reunir en escuelas y posiblemente la pandemia nos alcance, y hay algunos memes al respecto de que va a ser hasta enero. Esta pandemia nos va a durar hasta enero por lo menos, ¿no? Pero por lo menos en materia educativa, contamos con una herramienta que es la computadora. Y entonces, o los teléfonos, todo el mundo en la actualidad tiene un teléfono, pero tenemos otro problema, no hay dinero para pagar los megas. Y eso también hay que considerarlo. Pero por eso el maestro debe ser consciente de esta situación y también hacer constar, por ejemplo, en determinado momento que, bueno, yo estoy disponible, y creo que lo comenté en clases también, en lo personal siempre los digo, ¿no? Yo estoy disponible. ¿Tienes duda? Contáctame. No puedes tomar la clase, no importa, la grabo. Puedes verla cuando tú gustes y te pones al día, cuando tú puedas. Pero siempre y cuando hagas notar esta situación con el profesor para que el profesor te tome en consideración. Pero tienes que hacerlo saber. Y te repito, lo que yo siento es que este semestre que viene, y así es, por ejemplo, en la UJAT así es, en el LUIP también creo que así va a ser, las clases van a ser a distancia temporalmente, hasta en tanto se encuentren las condiciones propicias para que nos podamos reunir nuevamente. Y en materia laboral, algunas actividades se están desarrollando a distancia también, desde tu casa. Y no ha pasado absolutamente nada. Lo que nos ha hecho es que nos hemos vuelto más expertos en redes sociales o en equipos tecnológicos. ¿Sí? Así es, maestro, incluso hasta en el manejo de algunas plataformas, como bien comentaba, y de las habíamos escuchado, pero no éramos tan diestros o diestras, ¿no? Dice, buenas tardes, me gustaría saber qué le parecen las medidas que tomó el Poder Judicial del Estado de Tabasco ante la contingencia. ¿Qué tanto avance habrá hacia justicia digital, más allá de la revisión de un expediente digital? Interesante pregunta, porque es algo que incluso algunos compañeros acaban de innovar ahí. Mira, en cuanto a la justicia, lo que es la Corte Interamericana ha indicado que no se puede detener. Sin embargo, es muy claro señalar que deben ser asuntos necesarios o extremos. ¿Sí? Entendamos también que la gente está preocupada por sus asuntos. A veces no es una cuestión de derechos, sino política o muchas veces social. En algunas personas se me ha preguntado, oiga maestro, ¿y cuándo van a abrir los juzgados? Es que mi asunto, y yo creo que mi abogado ya se vendió en esos días. Esa ya se vendió porque, pues es que le hablo y me dice, es que no puedo. Y pues yo estoy desesperada porque, pues, el hijo de mi marido ya se fue y no me ha pasado la pensión. Oiga, profe, es que yo quiero ver a mi hijo, el papá responsable, no quiero ver a mi hijo porque tengo un mes que no lo veo, 2 meses que no lo veo, porque la señora me dice que no lo puedo ver porque pues, está en contingencia, y ya quiero verlo y por lo menos resolver la guardia y custodia. O cuestiones de diversos tipos, por ejemplo, ¿no? Desafortunadamente mucha gente está falleciendo. Igual me tocó el otro día una consulta de una persona que me dice, es que pues mi papá falleció y el banco para cobrar el seguro me dicen que pues debo promover un juicio para que me nombren albacea y yo pueda tramitar el pago. Pues, sí, mano, pero pues espérate porque pues, no se pueden reunir. Entonces, por ahí hubo un amparo en contra de la acción que realizó el tribunal. Entiendo que no fue una cuestión jurídica, fue una cuestión más que nada política y social, porque la gente también está presionando, repito, hay mucha gente presionando, incluso a mí ahorita hace unos días una persona me consultaba y me decía, oiga, profe, pero es que fíjese que el abogado me dice que no va a checar mi asunto todavía, que no ha salido nada, pero yo sé que los abogados están abiertos.
Pues, el primer día que abrió el juzgado, todas las colas eran enormes. Digo, con medidas de seguridad adecuadas, pero también, por ejemplo, te dicen 15 minutos para checar un expediente. Imposible. Un expediente no lo checas en 15 minutos. Porque te pones a ver, te pones a ojearlo, te pones a analizarlo. Y si el cliente quiere ir contigo, ¿cómo le haces? Porque el cliente quiere estar pendiente y saber que tú estás haciendo las cosas bien. Entonces, la determinación derivada del amparo de que no corran términos, pues bueno, hay que esperar también. Siguen trabajando, eso sí, pero también hasta donde ellos están estableciendo guardias, no están trabajando al 100%. Entonces, hay algunas acciones que sí he visto que están realizando que son urgentes, entonces, pues adelante, pero hay otras que no son esenciales y es por protección del propio personal, entendamos, ¿sí? El personal del tribunal, entendamos de que si se contagia una persona del tribunal que está de guardia, por ejemplo, va a afectar a todos los demás, aunque hagan o realicen todas las medidas de protección adecuadas. Ese no es el problema. Yo puedo salir de mi casa y regresar y bañarme y todo eso, pero si una moneda, yo comenté hace rato, una moneda está contaminada y la toco, o viene mi hijo, o viene cualquier familiar mío y la toca, pues ya se contagió. Y si es una persona vulnerable, vienen los problemas. O sea, la gente se está contagiando por cuestiones, aunque parezca que no lo crean, ilógicas, ¿sí? Pero pues ahí está el contagio. Entonces, hay que evitar ese tipo de cosas. Insisto, yo siento que la medida del tribunal fue más social que jurídica. El acuerdo estaba con reglas claras, pero pues igual como en todos lados, yo creo que no era el momento todavía para poder aperturar a toda la población, porque créeme, aunque digan solamente voy a checar un asunto cada 15 minutos, por 15 minutos vas un día, vas al otro, vas al otro, vas al otro, y la gente está, si llevas varios casos, oiga, ¿y mi asunto cuándo me lo va a checar? ¿Y mi asunto cuándo me lo va a ver? ¿Y mi asunto cuánto es? Entonces se complica todo el panorama todavía mayor, ¿sí? ¿De acuerdo? Es correcto. Igual nos pregunta Shirley Lastra, ¿no es un poco absurdo que las autoridades te detengan en el retén y pidan que en tu vehículo una persona vaya adelante y otra atrás, ambas usando cubrebocas, si ambas personas, en la mayoría de los casos, son familia y viven en la misma casa? Esta medida sería adecuada para el transporte público, no para el transporte privado. Mira, le voy a contar una experiencia. Los que he dado clases saben que yo soy medio salamero y medio fijo. Entonces, yo sí me gusta observar las cosas. Entonces, fíjate que estando en el retén, me empecé a fijar, por ejemplo, algunas cuestiones. Salgo de mi casa y me empiezo a fijar algunas cuestiones. Y me tocó ver el caso de un vehículo en el que iban personas que no son familia. Una pareja dos amigos que van en el vehículo, que son compañeros de trabajo, que uno le va al rey al otro y están separados, bien casas separadas. Muchos utilizamos el carro en familia, muchos. Pero pues también estás manejando y se te acerca el que te limpia el parabrisas, se te acerca cualquier otra persona a vender la cosa, se te acerca el elemento de seguridad, se te acerca varias personas y tú no sabes cómo están. Entonces, no te afecta en absoluto que pues, la persona venga atrás. Al final de cuentas, para protección del propio chofer y por los familiares. Entonces, sí, puede parecer absurdo, pero tiene su finalidad. Al final de cuentas, lo que no es tanto destinada para ti, Shirley, que tú sí cumples con los protocolos, que tú sí te cuidas, que tú estás en tu casa, que tú no sales, pero sí para las personas, por ejemplo, que van 2 o 3 en un vehículo, que no son que son compañeros de trabajo. Me tocó incluso ver a una persona en una camioneta que venía manejando sin cubrebocas, llega al retén y se pone el cubrebocas rápidamente y venía al lado con otras 2 personas en una camioneta. O sea, sí, son compañeros de trabajo, no son familia, pero pues están así. Entonces, muchas veces una medida que afecta a pocos es para beneficio de muchos, ¿sí? O sea, puede parecer absurdo, repito, pero pues no sabemos, la autoridad no sabe si son familia o no, ¿sí? Si viven juntos o no. Para la autoridad son 2 personas diferentes y así les dan ese tratamiento y es generalizado para todos. Luego te digo, el asunto, por ejemplo, del taxista que pasa a la persona en la cajuela del vehículo y es detenido y hasta donde yo sé, el secretario de Salud dijo que le iba, de transporte dijo que le iba a cancelar la concesión porque él se burla de la autoridad, ¿sí? O gente que estaba trasladando gente fuera del horario de trabajo, o sea, el horario permitido también. O sea,
hay mucha gente que abusa de este tipo de cosas, ¿no? ¿Sí? No te escucho. ¿Cómo debería, cómo deberá garantizar el Estado el nuevo regreso a la normalidad? Ok, tiene que aplicar todas las medidas que han aplicado los demás países, tiene que observarlas de todos los demás países, sobre todo porque por la experiencia que han tenido con otros países. O sea, si hay, a nivel federal hay un semáforo, hay un regreso paulatino en algunas actividades, y en el caso de Tabasco, hasta ahorita, por el nivel tan alto de infectados, no son las condiciones propicias para poder hablar de un regreso normal. Mientras nosotros no cuidemos las acciones que se están realizando a nivel estatal o no tengamos, pues nosotros no podemos hablar de un regreso normal. Vamos a vernos a veces obligados por unas circunstancias o por un trabajo, pero no hay las condiciones para que regresemos de manera normal. El Estado de una otra forma tendrá que ver algún mecanismo. Por ejemplo, en materia de educación, en algunos estados se estableció, por ejemplo, un regreso paulatino. Primero, segundo y tercero de primaria van a tomar clases lunes, miércoles y viernes. Cuarto, quinto y sexto van a regresar martes y jueves, ¿sí? Y sábado incluso, ¿no? O sea, se están viendo la forma de adecuar este tipo de cosas para que no haya una conglomeración de gente, ¿no? No haya una reunión masiva de personas. Incluso decía yo de las iglesias. Por ahí hace 2 días subieron una imagen, más que nada por chusca, porque se burlaban de un personaje político del estado de Tabasco, del municipio de Centro, y decía, ¿no? Que ni Dios Padre lo iba a salvar, ¿no? Pero está en la iglesia, está él solito y alejado de él está otra persona. O sea, regreso a las iglesias. Pero aquí, como dice por ahí la religión, la salvación va a ser personal. Cada quien tendrá que ver la forma en cómo evita el contagio. Y hace rato me preguntaba salir de la iglesia a clases. Ahorita no es conveniente regresar a clases por el nivel tan alto de estadísticas que tenemos de contagios, y lo adecuado es tomar las clases así. A nadie nos gusta, repito, es doble trabajo el hacer las cosas así, pero pues no queda de otra temporalmente. Y esto nos obliga a crecer también, ¿sí? Aquí, Así pues es. bueno, a ver qué pasa, ¿no? Así es, maestro. Un comentario nada más, igual de Shirley Lastra. Muy interesante el punto que abordaron respecto al Poder Judicial. En otros países se implementaron incluso juicios orales por videoconferencia, con motivo de no suspender sus labores. Esperamos que en nuestro país se consideren estas medidas. Yo creo que también ya hay algunos estados que han Sí, entrado en esa modalidad. En nuestro país sí ya se ha estado implementando también. el Tribunal Electoral, por ejemplo, tiene las sesiones a través de videoconferencias. Hace unos días de ayer, tuvo una resolución de varios asuntos, entonces fue a través de este mecanismo, ¿sí? Para evitar precisamente no frenar el trabajo y evitar contactos. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención, les agradezco infinitamente. Muchísimas gracias, maestro Morales Notario. Fue un gusto tenerlo aquí en este ciclo de conferencias denominado Diálogos por América Latina, desde el punto de vista constitucional respecto a esta pandemia que ha puesto en jaque a todo el mundo, no solamente a nuestro país.